terminen de leer el libro, repasar y prepararse para la prueba del día Profe, viernes. ¿Ya? Dígame. no me nombró en la lista. A mí tampoco. Vicente, te tengo que haber saltado. Ah, porque me faltó llegar más abajo. Vicente sí, Daniela también. ¿Y el Matías Vergara está? No, me faltó bajar la lista. Ahí sí. Era Daniela y Vicente los que me faltan, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Entonces, ya estamos grabando y ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Antes de comenzar entonces, lo que les comentaba. Tengo la intención de mañana no hacer clases, ya podemos conversarlo, si ustedes necesitan que mañana haga clase, yo hago clase, no tengo problema, pero no creo que la clase de mañana cambie algo de aquí a la prueba de unidad y creo que sería más favorable para ustedes usar ese tiempo para terminar de leer el libro a quienes no han terminado y para los que ya lo terminaron para repasar, buscar información en internet, investigar algunas cosas y preparar bien la prueba del día viernes, ¿ya? No sé si les parece, no sé si no les tinca, díganmelo porque nosotros no, en lenguaje en particular creo que no hemos perdido ninguna clase. ¿O sí? ¿Hay, A mí hay no alguna me clase que no hayamos gusta. hecho? ¿Mm? ¿Hay alguna clase que no hayamos hecho? Creo que la hemos hecho todas. Sí, creo que sí. Así que, Sí. por mi parte, yo no tengo ningún problema con que ustedes mañana no hagamos la clase, ¿ya? Y ustedes se dediquen básicamente como a preparar la prueba del libro para que al menos esa hora y media la usen para eso. Si usan las otras horas ya es tema particular de cada uno. Así que llegamos al acuerdo entonces de mañana no tener clase, Ya. ¿sí? Sí. Sí. Lo que sí tengo que determinar es cómo lo hacemos Bueno, con la asistencia. O sea, mañana yo podría decirle, ya chiquillos, a las 11:30 juntémonos, pasamos la lista y nos vamos, ¿no? Es como solamente para dejarlos presentes. Eso es lo único que tendría que hacer, porque la lista no la puedo dejar pasar. ¿Les parece? Sí. Ya. sí. Entonces mañana nos conectaríamos solo para pasar la lista. Déjenme aceptar a quien viene llegando. Ahora, esto es con la condición, efectivamente, de que utilicen ese tiempo para preparar la prueba. Después, al otro día, no me estén diciendo así como, no, profe, es que no alcancé a leer el libro, es que yo no sabía, etcétera. ¿Ya? ¿Qué se nos viene entonces? El viernes, la prueba de estudio en Escarlata, que es nuestra última prueba de libro, ¿ya? Y es importante que realicen esta evaluación en la fecha correspondiente. Probablemente les voy a dar algo a cambio si el viernes aparecen a dar la prueba. No les voy a decir que ese algo. Les podría dar un aplauso y les podría dar un 7 o les podría dar décimas. No les voy a decir qué, pero tienen que estar abiertos a la idea de que les podría dar algo por el viernes dar la prueba en el Ya, horario profe, correspondiente. Dígame, una pregunta. Por Mati. ejemplo, si yo, no sé, así en un caso hipotético, me Uh-huh. llegara a sacar un 7 en la prueba, ¿En qué prueba? ¿La del viernes me está hablando? si la del viernes, la del estudio Escarlata, ¿Ya? y yo tengo un punto en décimas ¿Guardado? guardado, ¿Ya? entonces no podría gastar décimas en esa prueba. En Claro la que prueba no. de unidad, en la prueba de unidad podría gastar el punto Obvio que sí. O o- sea, el punto no, solo 0,5. y podría usar esos otros 0,5 en otra prueba en la En que otra no prueba, haya claro. usado Es que décimas. eso, Mati, lo Vale. vamos a hablar el tema de las décimas. De hecho, lo voy a hablar hoy día con ustedes mientras trabajan en una parte de la actividad que tienen que hacer. Y además, hay una clase que está destinada, que es la del cierre del semestre, que es la de la semana del 30, donde yo voy a hablar con ustedes también el tema de las décimas. Ya, porque de hecho quiero hacer algo en particular con esas décimas, pero no les voy a decir hasta ese día, porque también es importante que lleguen ese día a la clase, si tienen décimas, para que las hagan valer. Porque si no aparecen ese día, yo las décimas las voy a votar, las voy a borrar, ¿no? Porque es como responsabilidad ¿Qué de día hay ustedes, que pero eso, meterse? ¿cómo? ¿Qué día hay que meterse? Sí o Ahí sí. les voy a avisar, debería ser el último día de clases que tengamos, que sería ese viernes como 30, creo que es, si no me equivoco. Déjenme ver el calendario. El último día de este mes debería ser, no, pues el lunes nosotros no tendríamos clases, sería el viernes 27. Pero ahí les voy a ir confirmando el tema de la fecha, no se preocupen por eso, ¿ya? Continuemos, entonces miércoles 25 de noviembre es la prueba de unidad. Ese viernes también les doy la nota por trabajo en clases. Yo creo, Matías, que ese viernes va a ser el día de las décimas, el día que le doy la nota por trabajo en clases. Ahí ustedes también deberíamos conversar el tema de las décimas. Después, ese fin de semana también habilito la evaluación voluntaria para quienes quieran rendirla y que sería obligatoria para quienes no han rendido alguna evaluación o me deban algo, ¿ya? La semana del 30 de noviembre, cierre de semestre, ahí yo debería tenerle esos promedios listos. Y la primera semana de diciembre yo me quedo solo con los pendientes. Si usted debe pruebas, debe trabajos, debe notas del primer semestre, va a estar aquí conectándose cuando nosotros le hablemos hasta el 9 de diciembre. El resto ya probablemente en esas fechas va a estar de vacaciones, para que lo tengan claro, ¿ya?
Entonces, el viernes la prueba de estudio en escarlata, que es lo más cercano que tenemos. Vamos con la materia del día de hoy. Estructura de una noticia, título y objetivo. Avísenme cuando estén listos. Listo, profe. ¿Ya? Avísenme cuando estén listos. ¿Sí? ¿Está listo ya? ¿Avanzamos? Yo ya terminé. Ya, entonces hemos estado viendo los textos informativos en general y en el que nos hemos centrado últimamente es en el tema de las noticias. Estuvimos viendo los factores de comunicación que intervienen en las noticias, cuáles son las preguntas claves que uno tiene que entregar para evaluar un texto y determinar si es una noticia o no. Y lo que nos faltaría ahora es determinar cuál es la estructura de una noticia para dar como cierre a este tipo de textos y todos los elementos necesarios para reconocerlos dentro o en comparación de otros, ¿ya? Vamos entonces con la primera parte. Vamos a pasar materia primero y al final vamos a hacer la actividad. Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy día es una estructura. Una estructura se entiende como un conjunto de partes que permiten darle un orden lógico a un texto. Eso es una estructura como a grandes rasgos, ¿ya? Se escuchan ruidos porque están pasando la aspiradora en mi casa. Entonces, en el caso de la noticia hay algo muy particular porque cada una de las partes se van a medir en razón del título, ¿ya? O sea, el más importante de los elementos en razón de esta estructura es el título. ¿Por qué? Porque cuando vean las definiciones se van a dar cuenta que hay cosas que están arriba del título y otras que están abajo del título. ¿Ya? ¿Se entiende esa primera idea, verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando veamos las definiciones nos van a decir así como el epígrafe está sobre el título y después le van a decir la bajada está abajo del título. ¿Ya? Entonces, usted se puede aprender las definiciones o también se puede aprender el lugar exacto donde se ubica cada una de las partes. Lo importante, en sentido así como mental, es que tiene que entender que la estructura de una noticia se entiende como un triángulo. ¿Por qué es un triángulo? Porque va desde una punta muy pequeña, que es el epígrafe, hasta una parte muy grande, que es el cuerpo de la noticia. Entonces, en cuanto a información, la forma es así. El epígrafe es pequeño, el titular se agranda un poco, la bajada es un poquito más grande, el lead un poquito más grande y el cuerpo es la parte más grande de la noticia, formando así un triángulo, ¿ya? Entonces entiendan que siempre el epígrafe es una parte muy corta, el titular es un poquito más largo, la bajada es otro poco más largo, el lead es un párrafo y el cuerpo son varios párrafos. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos esta segunda idea? Después vamos a ver las definiciones, solamente quiero darles algunas ideas principales, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son Sí, se los entiende. elementos que componen la estructura de la noticia? Se habla de tres básicos. ¿Cuáles son esos tres básicos? El titular, el lead y el cuerpo. Esos son como los que siempre deberían estar. Hay algunos que no están, como de repente el epígrafe o la bajada, pero todas las noticias en rigor deberían tener epígrafe, titular, bajada, lead y cuerpo, ¿ya? Ahora, hay noticias que tienen unos y hay otras que no tienen otros, pero los que siempre van a estar son el titular, el lead y el cuerpo de la noticia. Esos sí o sí van a estar siempre. Hay algunos que no tienen el epígrafe, hay otros que no tienen la bajada, pero estos otros tres siempre van a estar, ¿ya? Y el lead, que es como esta introducción al cuerpo de la noticia, siempre va a responder a estas preguntas. O sea,
este párrafo que está acá, debajo de la bajada, ¿ya? Siempre nos va a decir o nos va a contextualizar qué pasó, a quién le pasó, cuándo, cómo y por qué, ¿ya? Entonces son como las técnicas que ustedes tienen para descubrirlo. ¿Qué les voy a pedir que anoten de aquí? Anoten los nombres o las partes de esto con las preguntitas que está acá. En el fondo anoten lo que está en rojo, ¿ya? Epígrafe, antetítulo, titular, bajada o título, lea de entradilla, las preguntas y el cuerpo de la noticia. Anótenlo así como en una forma de un triángulo, siguiendo lo que les decía yo anteriormente. Y avísenme cuando estén listos. ¿Se entiende lo que tienen que anotar, cierto? Se los puedo Yo lo dibujar. entendí muy Sí. bien. Mira, Matías, para simplificarlo, haz un triángulo en tu cuaderno, más o menos mediano, y pon los nombres, estos conceptos en el orden. El epígrafe va en la punta del triángulo, el Ah, titular vale, va vale, abajo, vale, vale. así en ese orden. Después vamos a ver las definiciones, solamente quiero que vean los nombres primero. Entonces, de lo que le estaba informando mientras escriben, ¿cuáles son las partes de la estructura que siempre están en todas las noticias? Titular, Ya, el titular es uno, bien. ¿El epígrafo? El epígrafe lea, no, el epígrafe no. El titular, ¿cuál? lea, El lead El cuerpo. cuerpo. y cuerpo. Esos son los tres que siempre están. Entonces ahí en el dibujito que están haciendo podrían hacerle alguna marca o poner ahí, estos siempre están, para que no se les vaya a olvidar. Claro, porque en la prueba yo podría ponerles a ustedes una noticia que no tenga el epígrafe. Entonces les podría preguntar cuál parte de la estructura de la noticia falta. Y ahí ustedes podrían descartar al tiro 3. Déjenme aceptar a quien viene llegando recién. Entonces, en rigor, o sea, según como la teoría, las partes de la estructura de noticia tienen que ser 5, ¿ya? Pero hay noticias que tienen 3, que son el titular, el lead y el cuerpo de la noticia, que son como los 3 básicos. De hecho, hay otras teorías que dicen que hay un sexto, 1, 2, 3, 4, 5, un sexto que es como el cierre de la noticia, le llaman así. Avísenme cuando ya estén listos. Profe, entonces siempre está el titular, la entradilla y el cuerpo. Exacto. Normalmente en la entradilla le llaman lead. Siempre lo van a encontrar más como lead que como entradilla. Es titular, lead o entradilla y cuerpo de la noticia. Esos son los 3 básicos. ¿Profe? Vicente, Sí. ¿Qué significa lead? entradilla. Es que por eso como que lo traducen. Déjame ver si técnicamente lead significa eso, pero yo tengo entendido que la traducción es como entradilla o entrada. Ah, ya. Lead es dirigir. Eso significa como en español.
¿Cómo van con el dibujo? Ya lo terminé. ¿Quién no ha terminado todavía? ¿Me pueden decir quién escribió en el chat, please? Creo que era el Martín. Sí, Martín escribió. ¿Terminó? Listo, profesor, Sí. terminé de copiar. Eso puso. Ah, ya. ¿Alguien no ha terminado todavía? Entonces, visualmente nos podemos dar cuenta que el epígrafe normalmente es como una frase de 2 palabras, quizá. Hay veces que tiene una pura palabra, hay veces que tiene 3, pero es como bien breve. El titular siempre aparece con letra grande, normalmente letra en negrita, como se dice, con estas letras un poquito más gruesas, y también es como una frase bien concreta, ¿ya? Después tenemos la bajada, que es un poquito más extensa, normalmente es una idea, ¿ya? Y después nos vamos al lead, que es un párrafo completo, o sea, más de 3 oraciones, o 2 oraciones incluso creo que es el mínimo. Y después nos vamos al cuerpo de la noticia, que ya son varios párrafos, porque ahí ya se entregan todos los detalles de la noticia, se entregan toda la información necesaria, etc. Continuamos entonces. ¿Sí? Sí. Definamos entonces Sí. los conceptos. El primero que les decía anteriormente es el epígrafe, que es el que está en la parte más alta de la noticia. Entonces siempre va a estar ubicado sobre el título, que les decía anteriormente. El título aquí como que marca el orden donde están las cosas, ¿ya? Entonces el epígrafe siempre está sobre el título. Normalmente visualmente, para que lo entiendan, está como la noticia con negrita, y arriba hay una letra chiquitita. Ese siempre es el epígrafe, ¿ya? ¿Qué es lo que nos entrega el epígrafe? Una contextualización. Nos dice, por ejemplo, la fecha de la noticia, el país donde se va a dar la noticia, incluso el tema que va a tocar. En algunos casos el epígrafe dice, por ejemplo, deportes, o dice Santiago de Chile 2020, 4 de marzo, o nos dice política. Nos va dando como el texto, el contexto de, dónde se va, de qué se va a tratar la noticia, ¿ya? Entonces nos ayuda a enmarcar la información. Si, por ejemplo, dice deportes, yo les pregunto a ustedes, ¿de qué se va a tratar la noticia? De deportes. De deportes. Hay veces que dice fútbol, por ejemplo. Entonces ahí directamente va un tema que es particular. Normalmente el epígrafe lo que hace es decirnos más o menos dónde se va a instalar la noticia, ¿ya? Como les digo, puede ser fechas, puede ser lugares donde fue escrito, si es en Chile, si es internacional en algunos casos, o deportes, o cocina, o, no sé, farándula, etcétera, ¿ya? Después tenemos el titular, que es como el centro de la noticia, está escrito en grande, es una oración con negrita, que resume lo esencial de la noticia, ¿ya? Y al mismo tiempo tiene que atraer la atención del lector. Entonces siempre es una frase que al oído es fuerte y que llama la atención. Por ejemplo, no sé, masacre en el centro de Santiago. Entonces cuando dice masacre en el centro de Santiago, ¿qué significa eso? Y ahí puede ser que haya habido un accidente, que haya habido un asesinato, puede haber sido, no sé, o no sé, del otro día había un titular que decía así como masacre político decía, o sea, masacre política, y tú decías así como que mataron a un político, y no, pues era lo grande o la gran distancia que había obtenido el tema de la votación sobre el tema constitucional. Era como una masacre porque hubo mucha brecha o mucha diferencia entre quién ganó y quién perdió, ¿ya? El titular entonces es lo más grande en cuanto a letra, o sea, más grande me refiero en tamaño, está siempre en negrita, es atractivo y es súper cortito, ¿ya? Debajo del título automáticamente tenemos la bajada o subtítulo, ¿ya? Que resume lo más importante de la noticia en dos o más líneas, ¿ya? Eso es como todo lo que dice. O sea, si por ejemplo dice masacre política, abajo dice el día domingo ¿cómo se llama? No sé, el rechazo fue vapuleado por ¿cómo se llama? El tema constitucional. Y ahí se hace como un resumen pequeñito respecto a lo que va a tratar la noticia, ¿ya? Después, debajo del subtítulo, o sea, ya un poquito más abajo del título, viene el lead, que es lo que nos va a contar la noticia. O sea, en resumen, nos cuenta la noticia, ¿ya? Ahí se entregan los datos más importantes, como fechas, días, lugares, y nos introduce lo que se va a desarrollar en el cuerpo de la noticia. Y por lo menos va a responder a 4 de las preguntas que ustedes anotaron arriba. Entonces va a decir qué es lo que pasó, dónde pasó, a quién le pasó,
por qué pasó, etcétera. Respondiendo a 4 de esas preguntas, el LEAD más bien está completo. Y después viene el cuerpo de la noticia, que son varios párrafos en la parte más extensa, donde se indican todos los elementos, se habla en profundidad de la noticia, se entregan ideas nuevas, se entregan anécdotas, se entregan referencias, todo lo que sea necesario para que la noticia quede clara, sea objetiva, sea real, etcétera, ¿ya? Y es la parte, como le decía anteriormente, más extensa de la noticia. Normalmente, si tú lo miras, es como 4 párrafos, 3 párrafos, 5 párrafos en comparación a un párrafo, a una línea o a una oración que son más arriba. ¿Sí? ¿Claridad respecto a los conceptos? Si tienen dudas, me van preguntando, empiecen a anotar profesor. y me van preguntando mientras anotan. Voy y vuelvo. No puede salir. No puede salir. Dale. Sí, como ya llega. Volví. Oh, algo hice. ¿Siguen viendo el power? Sí. Sí, pero no en grande. Espérenme que estoy... No sé, algo parece que apreté. Como que se pegaron caleta de cuestiones. Ahora sí, perdón. Ahí sí. Normalmente el LEAD, como para darles otra pista, normalmente el LEAD se entiende como el primer párrafo de la parte más extensa del texto. Ya, o sea, cuando ustedes vean el primer párrafo, que es como un poquito más grande, se entiende que es el LEAD. ¿Cómo van? Voy anotando el titular. Terminando esto es todo lo que vamos a anotar hoy día, por si acaso. Después vamos a hacer una actividad.
¿Cómo vamos? Bien. Profe, Dígame. ¿por qué el cierre de la noticia no cuenta como parte de la estructura? ¿Cómo no cuenta como parte de la estructura? O sea, me refiero que no es una parte, o sea, es el epígrafe, el titular, la bajada, el lea contradía y el cuerpo. Sí. Pero ¿por qué no está el cierre? Eso les explicaba antes. Lo que pasa es que hay tres maneras o tres vertientes que definen la estructura de una noticia. Hay personas que dicen que la noticia, la estructura es el titular, el lead y el cuerpo, nada más, ¿ya? Hay otros que dicen que son todas estas partes que estamos viendo nosotros, que para mí es la más completa, y hay otros que dicen que es todas estas más el cuerpo y el cierre. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú dices que el cierre es eh, como que el cierre es parte del cuerpo. Si tú lo sacas, el cuerpo queda incompleto.
Porque se supone que la parte más importante de la noticia es el cuerpo. Entonces tú en el cuerpo tienes que dar todos los detalles e incluso alguna información extra, ¿ya? Y cuando tú das esa información extra, la gente lo considera como el cierre de la noticia. Entonces, en el fondo es como lo mismo, es como que alguien divide el cuerpo en dos partes, ¿no? Entonces, si lo va a dividir en dos partes, mejor llámalo cuerpo nomás. ¿Se entiende, no? Sí. Profe, Dígame. en la prueba de unidad, ¿qué va a entrar? Todo lo que son los artículos informativos o textos informativos que hemos visto. Solo texto informativo. Claro, lo de la cuarta unidad. Vale. Ahí estuvimos viendo qué son los textos informativos, vimos el tema de las... ¿Cómo se llama? Espera, se me olvidó el nombre. Siempre se olvida esa palabra. Vimos también los recursos discursivos, vimos la noticia, la estructura de la noticia, eso hemos visto hasta ahora. El tema de la situación comunicativa, esto de la simetría o la asimetría. Eso creo que es lo que hemos visto hasta ahora. Ya terminé de copiar. ¿Ya? ¿Alguien más ya terminó? Yo también terminé. ¿Quién no ha terminado todavía? Yo. ¿Vicente? El Matías Letelier terminó y ¿quién más? Perdón. Yo. Les pido un favor, mientras tanto los dos que terminaron pueden buscar en internet, en donde quieran, dos noticias diferentes, así como actuales, para que hagamos un ejercicio de encontrar las partes de la noticia y ahí ver cómo in situ cómo funciona el tema de la estructura. ¿Sí? Ya. Pueden buscar en cualquier Bueno. página, en La Última Noticia, La Tercera, en La Nación, en la que ustedes quieran. Ojalá sean distintas. El resto vaya avisándome cuando esté listo, por favor. ¿La noticia tiene que tener algo en específico o...? Solamente que sea una noticia actual. Vale. ¿Ya? Da lo mismo si mi idea no es que tú analices la estructura, porque la idea es que lo hagamos todos juntos. Ya, Listo. profe. ¿Ya? ¿Hay alguien que no haya terminado todavía? Por favor, avísenme para poder avanzar. Terminé. Ya. Como nadie me responde, he de suponer que todos terminaron.
Continuemos entonces. Antes de entrar en la actividad, vamos a hacer un análisis juntos, en conjunto, de una estructura de una noticia. No quise yo poner una noticia para analizar porque la idea es que lo hagamos juntos para ir ahí resolviendo algunas dudas. Entonces, Matías Letelier, Sí, empezamos entonces contigo, contigo para que presentes tu pantalla y nos muestres la noticia yo que iba a elegiste. pegar O pega el link y en yo el lo chat. comparto. Sí, dale, pégalo y yo lo comparto. Creo que es lo más práctico. Vamos a ver. Pum, 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 pum. Copiar. Avísenme si ya pueden, si siguen viendo mi pantalla porque la saqué en un segundo. Sí, se sigue viendo. Ya. ¿Esta noticia la encontraste ahora, Matías? Es Sí, como de ahora hoy día, mismo ¿no? ya. Ah, la del cachorrito de leopardo, creo que, ¿o no? Sí, es como de un leopardo. Ya. Revisemos entonces. ¿De qué, perdón? De Puma. Ah, de un puma, ahí dice, rescatado, tienen razón. No había visto el título todavía. Déjenme achicar un poco esto para que se pueda ver mejor. Ya, entonces, hablábamos anteriormente sobre la estructura de la noticia y ciertos elementos que tenía que tener para corroborar, en efecto, que esto fuera una noticia y que cumpliera con sus elementos o con sus partes de la estructura. Entonces, en la parte más alta de la noticia, ¿qué es lo que deberíamos encontrar? El titular. En la parte más alta, Epígrafe. el epígrafe, ¿cierto? Entonces, de todo lo que ustedes están viendo en este momento en la pantalla, incluida la imagen, ¿cuál sería el epígrafe? Nacional. Nacional, ¿cierto? Porque yo les decía anteriormente que puede ser o una palabra o puede ser algunos conceptos. Acá dice nacional, fauna, SAC. ¿Ya? Entonces, este epígrafe nos está diciendo que la noticia que nosotros vamos a leer ocurrió ¿dónde? En Chile. En Chile, porque algo dice que es nacional, ¿cierto? Y aparte nos está diciendo que el tema que va a tratar es algo que está relacionado con la fauna. O sea, nosotros solo leyendo el epígrafe podríamos decir, ah, claro, es una noticia que ocurrió en Chile y que está relacionada a lo mejor con algún animalito o con algo que tiene que ver con la flora y fauna de nuestra ciudad, ya de nuestro país, ¿cierto? Posterior al epígrafe, ¿qué venía? Titular. El título. El titular. ¿Cuál sería el titular de esta noticia? ¿El más grande o el que se destaca más? Léanmelo. Investigan caso de cachorro de puma rescatado. Se presume que estuvo bajo cuidado humano por días o semanas antes de ser entregado al SAC. Ya. Entonces, dentro de las características que le entregué yo del titular, ¿qué decía respecto a él de lo que anotaron en el cuaderno? ¿Qué se destacaba? ¿Qué se destacaba, cierto? Normalmente uno se da cuenta al tiro cuál es el titular porque es el que está con letra más grande, normalmente está con letras negritas, etcétera. Y aparte, siempre suele ser como un resumen muy acotado de lo que va a tratar la noticia. Entonces nos están diciendo acá que la noticia nos va a hablar sobre el caso de un puma rescatado, ¿cierto? Y aparte, este puma pareciera ser que estuvo varios días con una persona antes de ser entregado al SAC, que es quien se encarga de esta situación. Perfecto, entonces tenemos el titular. A continuación, ¿qué es lo que venía abajo del titular? La bajada. La bajada. ¿Cuál es la definición de bajada que me podría decir qué es lo que decía? Ubicado después del título, resume lo más importante de la noticia en 2 o más líneas. Ya, perfecto. Entonces, la bajada efectivamente tendría que ser esta, ¿no? Veamos lo que dice. Dice, según informó Alejandra Montalva, directora del Zoológico Nacional, cuando el animal llegó al centro tenía un comportamiento muy cercano a los humanos. Además indica, hay personas que le han indicado en redes sociales que en la cuarta región había personas que lo tenían como mascota. Entonces, en el titular dice, se presume que estuvo bajo cuidado humano por días o semanas. En la siguiente parte nos explican por qué esto es así, diciéndonos que el cachorro, ¿qué pasaba con él? ¿Tenía qué cosa?
Confianza con las personas. Claro, tenía un comportamiento cercano o mucha confianza con las personas, y aparte se da una información de que en redes sociales se cuenta que esta familia que lo entregó parecía que lo tenía como mascota desde hace tiempo, ¿ya? Entonces, este elemento que está acá, que sería en efecto la bajada, nos da una explicación de algo que se presenta en el título, ¿ya? Después de la bajada, ¿qué vendría? El LEAD. El LEAD. Entonces acá lo que nos va a tocar reconocer es cuál de todos estos que está acá es el LEAD, ¿ya? Entonces, cuéntenme ustedes, ¿cuál creen que es el LEAD? Acuérdense que el LEAD tiene que responder cuándo ocurrió, a quién le ocurrió, por qué ocurrió. Algunas de esas preguntas tiene que responder. El cuándo. El lunes se dio a conocer que. Vale, perfecto. Entonces ya tenemos una de las preguntas respondidas, que es el cuándo. Dice, el lunes se dio a conocer que un puma, y ahí ¿a quién le ocurrió la noticia? Al Puma. Puma. Entonces tenemos cuándo, a quién, ¿ya? ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que le pasó al puma? Fue rescatado. Lo tenían como mascota. Claro, había sido rescatado por un particular, y ahí se responde qué le pasó, ¿ya? ¿Y cuál es la otra También pregunta que se el podía dónde. responder? Claro, el dónde, ¿Dónde? En la región de Coquimbo. en la región de Coquimbo. ¿Y cuál es la otra pregunta que se puede responder? El por qué. Y ahí podríamos decir, no sé, aquí no hay un por qué, pero al menos respondimos a 5 de 6 preguntas, ¿cierto? ¿Sí? Ah, pero aquí también aquí está el por qué. ¿Por qué había sido rescatado por particulares? Porque estaba vagando solo. Exacto, entonces tenemos el cuándo, el a quién, el por qué, el qué y el dónde. Entonces, todo este párrafo, ¿qué sería? El lead. El LEAD. El LED. El LEAD, ¿cierto? Entonces, por lógica, desde aquí hasta el final, que es hasta aquí abajo, tenemos Cuerpo. el cuerpo. Y podemos reconocerlo por dos razones. Una, porque ya reconocimos todas las partes de arriba, pero también, si se dan cuenta, es la parte más extensa. ¿Ya? Entonces yo les había dicho que normalmente el LEAD es como un párrafo, pueden ser dos quizás, ¿ya? Pero el resto, que es el cuerpo, siempre son 2 párrafos, 4 párrafos, 5 párrafos o un montón de párrafos más. ¿Es muy difícil reconocer una estructura? No. ¿No? No. Entonces, hay dos maneras de hacerlo, como les decía anteriormente. O se aprenden de memoria las definiciones, o se van dando cuenta que van en un orden. El que está más arriba, después viene el titular, hay algo debajo del titular, debajo de esa otra cosa hay otra cosa, y la parte que sobra es ¿cómo se llama? El cuerpo. Entonces esa es como la manera más práctica de resolver esto de la noticia. Isabel, mándeme su link, por favor. Vamos a hacer la última revisión juntos y después se van con la actividad. Creo que era ese porque vi dos. Educación, Cámara de Diputados. Ya, veamos qué pasa con esta noticia. Lo bueno es que son dos diarios distintos. Entonces la noticia que vimos ahora cumple con todas las partes de la estructura, ¿cierto? La que vimos recién, la del cachorrito. No nos faltó Sí. ninguna. No nos falta Aquí ninguna. tenemos una cosa distinta. Vamos a ver qué hay de distinto acá. Comencemos entonces. La parte más alta o la parte de más arriba, ¿cuál era? El El epígrafe. epígrafo. El epígrafe. Pregunta, ¿aquí hay un epígrafe? No. 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 Entonces acá tenemos algo de lo que les estuve hablando anteriormente. Hay elementos de la estructura de la noticia que no siempre aparecen. Una de ellas es esta, en el caso es el epígrafe. Dígame. Y donde dice economía, ¿no sería un epígrafe? Acá arriba lo que pasa es que acá, en este caso, es como un link de la página. Entonces no podemos considerarlo epígrafe porque, si te das cuenta, ¿y esto qué sería? Porque tú me estás diciendo, al decir que este es el epígrafe, esto también sería parte del texto. ¿Y esto qué sería? Entonces aquí es un link nomás. Entonces por eso les digo que en algunos casos aparece y en otros casos no. Ahora, hay gente que me podría decir que el epígrafe es este. ¿Ya? Pero estructuralmente no debería estar ahí, ¿cierto? Entonces no podemos considerarlo tampoco como epígrafe, ¿ya? Entonces, este texto o esta noticia, ¿dónde comienza? ¿En qué parte de la estructura? En el titular. En el titular. En el titular, muy bien. Y otra vez coincide con que es una letra más grande, que está en negrita, y normalmente nos presenta un resumen de la noticia. La noticia dice que la Cámara de Diputados rechaza recursos para liceos bicentenarios y educación superior. Ya esto tiene que ver con el concepto del presupuesto 2021. Podríamos también pensar que este fuera el epígrafe, ya, porque dice presupuesto 2021. ¿Qué nos está diciendo esa parte del texto?
que la noticia se trata sobre qué tema. Sobre el presupuesto Del de algo. próximo año, el Ujú. presupuesto nacional del próximo año. Entonces podríamos decir incluso que este podría ser el epígrafe, pero el tema es que está dentro del titular. Entonces, no puedo yo separarlo porque a mí se me ocurrió. Esto es parte del titular, no, punto. ¿Ya? Así que ojo con eso también. Entonces tenemos el titular, ya sabemos de qué se trata. Luego del titular, ¿qué es lo que viene? La bajada. Explíquenme de qué se trata la bajada en este texto, por favor. Léanlo en voz baja y después háganme un resumen de lo que hice. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Alguien lo tiene ya o no? Sí. Entonces, el título nos dice que la Cámara de Diputados rechazó recursos para liceos bicentenario y educación superior. Entonces, abajo nos deberían explicar un poquito más detallado qué es lo que significa el título. ¿Qué es lo que significa o qué es lo que dice el título? Según la bajada. ¿Qué es lo que se rechazó en particular? Los presupuestos para, o sea, como, para las universidades, Ya, para las universidades regionales, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se aceptó? un bono para las manipuladoras de alimentos, ¿Ya? ¿Y qué es lo que se prohibió? exigencias de textos escolares. Ya, perfecto. Entonces, cuando se nos habla de recursos, tiene que ver con plata, ¿cierto? Con dinero, que está relacionado con los liceos y la educación superior. Entonces, lo que nos está diciendo la bajada es que los diputados o la Cámara de Diputados rechazó que se invirtiera plata en las universidades regionales, o sea, el número que se había propuesto originalmente se rechazó, pero sí se aceptó que se le diera un bono a la gente que trabaja en los casinos de las universidades y colegios, y se le prohibió a los colegios bicentenarios que exigieran determinados tipos de textos. O sea, el colegio bicentenario no puede elegir no puede pedir un libro tipo SM, sino que más bien va a tener que trabajar con un libro que el Estado le proporcione. ¿Ya? Continuemos. Luego de la bajada o subtítulo que vendría, El LEAD, el LEAD. ¿A qué preguntas tiene que responder el LEAD? ¿Qué, quién, cuándo? Las seis cómo, preguntas. cuándo. Entonces, al qué, quién, cuándo, cómo y por qué. Vamos revisando entonces. Leamos, voy a leer yo en voz alta el LEAD y vamos a ver si responde a las preguntas. Dice, este martes la Cámara de Diputados inició trámites en particular del proyecto de presupuestos para el próximo año, instancia que revisó diversas partidas, siendo una de las más controversiales la de educación, cuyo debate se extendió por más de 3 horas y que culminó con rechazo de puntos claves. Entonces, la pregunta es, ¿qué? ¿Qué es lo que ocurrió? Se inició el trámite en particular del proyecto de presupuesto para el próximo año. Perfecto. ¿Quién inició este proyecto o este trámite? La Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, muy bien. ¿Cuándo ocurrió esto? Martes. El martes. ¿Cómo ocurrió? De manera, con un debate. ya con un debate, y ahí después dice que duró un montón de rato, que fue controversial también. ¿Y por qué fue así? ¿Por qué se transformó en controversial, según lo que habíamos visto anteriormente? Hablamos de algo de las platas, ¿por qué era controversial? Porque no les daban el presupuesto a la educación, pero sí a las manipuladoras. Claro, entonces, el por qué se responde más arriba. En el fondo, se transformó en controversial porque pareciera ser que la plata que está destinada a educación estaba mal repartida. Querían meterle plata a las universidades, siendo que ellos no lo aceptaban, que había que poner plata más en las manipuladoras y que había ciertos colegios del Bicentenario que estaban exigiendo libros que no eran del ministerio, sino que más bien eran como libros que son caros quizás. Entonces, por eso, esto duró tanto y se transformó en algo tan controversial. ¿Responde a todas las preguntas? ¿Sí? ¿No? A algunas sí, Sí. algunas no. Algunas O sea, sí. si me preguntan ustedes, como dice la Isabel, yo creo que responde claramente a 1, 2, 3, 4, a 4 de 5, ¿ya? Pero ya cumpliendo con 4, podríamos decir efectivamente que este párrafo es el
Lead. El LEAD. Entonces, por lógica, todo lo que viene para abajo sería el Cuerpo. cuerpo de la noticia. Perfecto. Entonces, nos vamos con la actividad del día de hoy para dar término a la clase de la estructura. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a leer una noticia que yo les voy a entregar el link que tiene que ver con el partido de Chile de ayer. Van a responder a las preguntas que efectivamente siempre se tienen que responder a la hora de analizar una noticia: qué sucedió, a qué le sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió, dónde y por qué. Y después van a decirme dónde y comienza cada una de las partes de la estructura. Les voy a explicar al tiro cómo lo van a hacer. Entonces, les voy a copiar el link de la noticia para que vayan a abrirla ya, la empiecen a revisar. Déjenme copiarles el link acá en el chat. Cuéntenme si la pueden abrir, si no tienen problemas para verlas, etcétera. Y yo la voy a abrir aquí también. Cuéntenme si pueden abrirla. La página es eltriunfo.cl y esta es la noticia, por si acaso. Aparece una foto de Arturo Vidal y ahí está la noticia, etcétera. Es cortita. Entonces, por ejemplo, ustedes van a leer la noticia, van a responder todas las preguntas y después tienen que determinar las partes de la estructura de la noticia. ¿Cómo la van a anotar? El epígrafe lo podrían anotar completo. El titular también lo pueden anotar completo. La bajada, como es un poco más larga, me van a poner las dos primeras palabras y las dos últimas palabras que hacen la bajada. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Sí. Del LEAD me van a poner las dos primeras palabras y las dos últimas palabras del LEAD, y del cuerpo lo mismo, las dos primeras palabras y las dos últimas. ¿Estamos claros de lo que tienen que hacer? Yo no. De nuevo, el epígrafe lo pueden anotar completo. Tienes que reconocer cuál es el epígrafe acá y lo anotas completo en tu cuaderno. Pones epígrafe, 2 puntos. Después el titular también lo puedes anotar completo. Pones titular, 2 puntos, anotas el titular completo. Después, como estas partes ya son más largas, en la bajada pones bajada, 2 puntos, y me pones las dos primeras palabras y las dos últimas palabras que componen la bajada. ¿Se entiende? Sí. Supongamos que Y la bajada es este párrafo, por darte un ejemplo. Entonces yo no voy a escribir el párrafo completo, voy a decir el combinado nacional y termina en vino tinto por eliminatorias. ¿Ya? Y después yo digo, ¿y cuál es el cuerpo? Y el cuerpo, supongamos que el cuerpo empieza aquí. Yo digo, ya, la primera palabra es la apertura del mercado y termina acá abajo. Se le vienen días duros al caleño. No tengo que anotar todo, sino que anoto el principio y el final de la parte. ¿Se entiende? ahora sí. Sí, Sí. sí, sí. ¿Hay alguien que no entendió lo que hay que hacer? Ya, veo que todos entendieron entonces. Voy a habilitar la actividad en el Classroom para que me manden el desarrollo. La actividad es cortita, así que deberían terminar rápido. Segundo semestre. Ya deberían estar pudiendo responder las otras preguntas mientras tanto. La de una noticia. Pegar. Entonces me tienen que mandar título, y objetivo. Me tienen que mandar el triángulo con las partes de la estructura, apuntes, elementos, apuntes, definiciones y actividad, parte 1 y 2. Parte 1 es las preguntas y la parte 2 es el reconocer las partes de la estructura, por si acaso. Estamos listos. Todos los alumnos. Sin clasificar. La fecha va a ser hoy día. Hoy día estamos a miércoles 18 y la hora debería ser, les voy a dar hasta las 12 para que me entreguen la actividad. Como es corta, deberían poder terminar. Voy a dejar una imagen de esto igual.
lo demás. Ya. Ya, chiquillos, está lista la asignación. Voy a dejarles puesto este power grande para que puedan verlo. ¿Tienen claro lo que tienen que mandar? Sí. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta que no puedan responder? Yo ya respondí a las 6 preguntas. Ya, las de la letra A. Sí. Ujú.
¿Cómo van? Bien. Profe, ¿qué era lo que se notaba las dos primeras palabras del principio y el final? Desde la bajada en adelante, que son como las partes más largas, espérame, a ver. Sí, pues desde la bajada, porque son como las partes del texto más largas, entonces sería como tonto que te pidiera que la escribiera completo. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Voy en el LEA. Profe, Dígame. ya se lo entregué. Si ya lo entregó, se puede desconectar nomás, porque no puedo ver el Ay. clase. Así que mándelo nomás y ahí yo confío en su palabra. Ya. Chao, profe. Que esté Chao, que bien. esté bien.
Profe, Dígame. ya se lo mandé. Ya, si está lista, se puede desconectar, ¿no? Ya, chao. Cuídese, Te nos cuido. vemos. Profe, ya se lo mandé. Ya, si está lista, ya bien puede desconectarse, ¿no? Chao, profe. Chao, que esté bien. Listo, profe, ya se lo mandé. Ya. ¿Se puede desconectar, Matías? Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Se lo mandé yo también, profe. Vale, nos vemos entonces. Que esté bien. Profe, ¿puedo Dígame. decir algo? Dime. Que la tarea esa de la otra vez que era con décima, yo se la Ujú. envié tarde porque en el Classroom todavía me aparecía que se podía entregar, no decía se va a entregar con retraso. ¿Cómo eso? Si el horario estaba marcado en las indicaciones. No, sí, es que en el Classroom De hecho, cuando yo decía te lo respondí, de era entregar. horario de entrega todavía. Así que lo No, sí, conversamos pero después. ya, Vale, que esté bien. Chao, chao. chao. ¿Cómo va el resto? Yo estoy Profe, sacando las fotos. Ya. Dígame. que a mí no me parece por mi internet. ¿Qué hago? ¿Cómo, perdón? Y no me aparece la tarea así en el Classroom, ¿En serio? ¿Por qué? A ver, déjame revisarlo. Espérame. por mi internet. ¿Por qué tienes el internet como muy malo? Sí, es que ahora está muy lento, no sé por qué. Espérame. Es que si puedes estar conectado al Classroom, o sea, al Met, deberías poder ver la publicación. No sé, pero es que no, toda la clase estuvo así como separada cada rato y no sé cómo hice la cuestión así. Fran, dame un segundito. Fran, mira, ¿estás en el computador No en el celular. del celular? Mándame las fotos al... O no, mira, lo que voy a hacer porque hay alguna hora donde te funcione mejor el internet. Profesor, Martín, ¿puede poner las preguntas de nuevo, por favor? sí, ahí va. Sorry, Martín. Ahí está. Muchas gracias. Profe, Dígame. y si, o sea, le puedo cortar a ver si puedo mandárselas así. Sí, pues dale. Y después, Ya, o salte nomás, pues, y mándamela apenas podáis mandarla, ¿no? ya, ¿Ya? muchas gracias. Chao, Chao, Fran, que estés bien. igual cuídese. Tú igual. Profe, ya se lo mandé. Ya, si está listo, se puede desconectar nomás. Nos vemos.
Profe, Dígame. ya lo entregué. Ya, si ya lo entregó, se puede desconectar, ¿no? Sofi, Sí, ¿me vas a esperar o nos conectamos un rato más? no sé. Espérame mejor, ¿Ya? ¿ya? Ahí deja muteado esto y ahí en un ratito más yo te hablo por el chat. Ya, bueno. Profe, yo se lo entregué. Ya, gracias. Se puede Chao. desconectar quienes me lo han entregado. Chao, chao. ¿Quién queda por ahí que no puedo ver el chat? Yo, profesor. ¿Y quién más, Martín? ¿Me puedes decir, por favor? La Sofía, el Vicente Silva y la Daniela. Ah, ya. Está la Sofía Bustamante, el Vicente Silva y la Daniela. Vale, Martín, gracias. Se lo estoy mandando, profe, que Vale, le estoy Vicente. haciendo eso. Daniela, ¿Sí? ¿cómo va? ¿Bien? Avíseme cuando mande la actividad, por favor. Martín, ¿dónde vas? ¿En qué parte? Voy respondiendo la última, profesor. ¿De las preguntas? ¿De las 6 primeras? De la segunda. ¿De la estructura? Sí, Ah, entonces puedo sacar el power mientras tanto. sí, profesor. Yo ya la Ah, había ya. sacado Vale, captura. vale, gracias. Y quiero resolver una situación mientras tanto.